De aterrizajes. Es como ha calificado Íñigo Errejón el encuentro A3 del próximo jueves, un encuentro del que también seguramente está hablando ya el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Apoyo de Podemos. Queremos que presten sus escaños para un gobierno, para la formación de un gobierno PSOE-Ciudadanos, que aplique el acuerdo de gobierno de las 200 reformas que todos ya conocen. Un gobierno constitucionalista, dejando claro que lo mismo le pediremos en su momento al Partido Popular, si tiene a bien sentarse con nosotros, con su equipo de negociación. Es evidente, y creo que es cada vez más evidente para todo el mundo, que un simple acuerdo de investidura apenas sirve de nada, sirve para nombrar un presidente por unos meses, no tiene ningún sentido. Nosotros no queremos eso, nosotros no nos proponemos eso. Queremos un gobierno estable, que dure una legislatura entera y que aplique las reformas que recogimos en el conocido como Acuerdo del Abrazo. Las reformas que dotan de contenido una acción de gobierno que cambie la cara de este país en muchos aspectos, desde el económico hasta el institucional, desde la lucha contra la corrupción hasta la solución a una fuente permanente de conflictos territoriales. Ante algunas cosas que he oído, yo quiero recordar, para situar el marco, ¿no? Y enseguida me someto a sus preguntas, pero quiero recordarles que en materia de cesiones, Ciudadanos ya las ha realizado. Les quiero recordar que el acuerdo de gobierno que firmamos con el Partido Socialista fue el resultado de muchas cesiones por ambas partes, y que esas cesiones se produjeron después de abordar muy a fondo y estudiar muy a fondo cada una de las materias implicadas, y que se trata de dos partidos distintos, con visiones distintas en muchas materias, que hicimos el esfuerzo constructivo de ponernos de acuerdo por el bien de España y por el bien común. Y que ese esfuerzo, quiero recordarlo aquí, quiero ponerlo en valor, es lo único valioso que han dejado estos más de 100 días, y que sin este esfuerzo constructivo y sin este acuerdo, nuestra política en los últimos 3 meses y medio sería un auténtico desierto. Afortunadamente, alguien se sentó, alguien trabajó, alguien acordó, y hoy tenemos aquel acuerdo que algunos quisieron descartar, quisieron anular o liquidar después de la segunda investidura fallida del señor Sánchez. Precisamente porque eso no es así, precisamente porque una cosa es que aquella investidura fallara y otra muy distinta es que el acuerdo tenga el valor que tiene, nosotros nos apresuramos desde el primer momento no solo a recordar que seguía vivo, sino también a hablar de su mejora, de reuniones sectoriales, y las ha habido, y ha habido unas cuantas, como ustedes ya conocerán, con representantes de la sociedad civil, y también dijimos estar abiertos a reuniones con partidos políticos, y ha habido reuniones con partidos políticos, ha habido reuniones, pero nadie puede imaginar, nadie puede inducir de este proceso que nosotros vayamos a buscar una investidura sin más, de nadie. No es eso. Una investidura no nos sirve. Nos sirve un gobierno estable que aplique ese resultado de tantas cesiones, ese trabajo de acuerdo, de esfuerzo, de encuentro, de negociación, de creación de soluciones nuevas. Así que todos los esfuerzos de cesión
por nuestra parte ya los hicimos. Ya los hicimos. Nosotros nos acercamos al Partido Socialista porque el Partido Socialista, en la persona de su secretario general, tenía el encargo del rey de intentar su investidura. Y desde el primer momento nosotros fuimos constructivos e hicimos ese esfuerzo de aproximación e hicimos todas las cesiones que hicimos. ¿De acuerdo? Podemos hacer un esfuerzo en un contexto distinto en el que quien tenga el encargo del rey sea otro. Imaginemos, una hipótesis. Sí, nosotros podemos hacer acuerdos, alcanzar acuerdos de gobierno, acuerdos de Estado, acuerdos importantísimos con los socialistas y con los populares. Pero nosotros no podemos hacer un acuerdo de gobierno que constituya un nuevo capítulo de cesiones con un partido como Podemos, porque en ninguno de sus fundamentos estamos de acuerdo. No pasa nada, eso no es hostil. Dicen que esto es agresivo, no es agresivo. Quiero recordarles a quienes no acepten esto, y esto, repito, apoyen ustedes el gobierno PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo de gobierno durante una legislatura. Quienes no acepten esto, está muy bien, son muy libres, pero es que no nos necesitan. ¿Dónde está la agresividad? Nosotros decimos, tenemos solo 40 escaños, los hemos puesto a disposición no de un partido o de un candidato, a disposición de España, de la gobernabilidad y de la estabilidad de España. Que no les gusta, no nos necesitan. ¿A qué creen que vamos a acudir nosotros a la reunión del jueves? ¿Creen que nosotros acudimos a la reunión del jueves a negociar en cuánto se aumenta el gasto público en España? ¿Creen que vamos a la reunión del jueves a negociar cuándo se hace el referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Es que no nos conocen? Nosotros no vamos a negociar nada de eso. Nosotros vamos a la reunión del jueves para que esa reunión tenga algún sentido. Y el único sentido que tiene para nosotros es que lo único que existe como marco integral, suficiente, vivo, útil, reformista, constitucionalista, sea aplicado, que es el acuerdo del abrazo. El acuerdo que nosotros firmamos después de cesiones y del que estamos muy orgullosos, el acuerdo que el Partido Socialista firmó después de cesiones y del que supongo que también estará orgulloso quien lo firmó, que es el señor Sánchez, y quien lo avaló, que fueron el 80% de los militantes que acudieron a votar, que creo que fueron la mitad de sus militantes. Y ahora me someto a sus preguntas. No, digo que ustedes de la reunión de jueves básicamente prevén una reunión rápida porque lo que buscan es la adhesión de Podemos y no ninguna negociación. Nosotros vamos a la reunión a comunicarles, a decirles, sin ningún problema y sin ninguna agresividad y para que yo creo que muchas veces pues el tener la circunstancia de estar delante de otro y contárselo pues puede facilitar ciertas apreciaciones que yo creo que no se han medido bien todavía por las cosas que he oído, ¿no? Vamos a decirles lo único que les podemos decir. Miren, hay un acuerdo que ya existe. Este acuerdo lo hemos firmado los otros dos que estamos en esta reunión. No intentemos operaciones que solo conduzcan a una investidura, porque si solo conducen a una investidura, eso no arregla nada. Al revés, en realidad alarga un problema. Cuando invitamos a alguien, tiene que ser para que dure una legislatura, un gobierno estable, reformista, constitucionalista
que garantice que no se van a crear problemas adicionales, sino que se van a resolver problemas. Y como ese esfuerzo ya se hizo, ese acuerdo ya existe y es integral, les pedimos que ustedes, con sus escaños, lo apoyen, no solo a la hora de investir al señor Sánchez, lo apoyen después, permitiendo que las reformas se puedan ir aprobando durante la legislatura. Y pueden decir sí, que es lo que nos gustaría, o pueden decir no, en cuyo caso nos iremos, o pueden decir lo que yo he oído, menuda agresividad, no, agresividad ninguna, porque nos vamos y no pasa nada, porque es que nosotros, le repito, no somos necesarios. No nos necesitan. Si ellos quieren hacer otra fórmula, que es el gobierno a la valenciana, no nos necesitan. Hagan números, como dice aquel. Dos cuestiones rápidas. ¿Ustedes han hablado con el Partido Socialista de esta posición? Siempre el Partido Socialista comparte una posición. La Juanjo ha definido como tajante, les ha acusado de poner palos en la... ¿Quién? Perdón, Errejón. Sí. Si usted comparte esta posición tan tajante, o si por el contrario el no querer hacer nuevas concesiones a Podemos puede llevar el pacto que tiene con el PSOE a la ruptura, que sí porque el PSOE sí puede ser partidario de hacer alguna concesión. Y luego una valoración sobre las informaciones que aparecen hoy publicadas sobre los vínculos de financiación de Podemos, la Fundación CEPS más concretamente, y sus integrantes con Venezuela. Bueno, me pregunta usted dos cosas, que una era el entrante y la otra es el plato principal. Respecto al entrante, vamos a ver, nosotros no tenemos que hacer ninguna simulación ni ningún teatro con el Partido Socialista, porque se da la ventaja de que ya tenemos un acuerdo firmado con ellos y que es un acuerdo de gobierno. Se firmó solemnemente, es público, todo el mundo lo conoce, podrá gustar o no gustar en alguna de sus partes o en todas, pero no engaña a nadie. Lleva las firmas de don Pedro Sánchez y don Albert Rivera. Entonces, a partir de aquí, si yo le digo a Podemos, señores de Podemos, apoyen ustedes activamente este pacto, este acuerdo, permitiendo que se lleven a cabo sus medidas, ¿usted cree que el Partido Socialista, que es firmante de este acuerdo, tiene que tener un problema? Es que a mí ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Ni se me pasa por la cabeza. Bueno, vamos al plato principal de su pregunta. Mire, frente a la financiación de una entidad donde estaban desde don Pablo Iglesias hasta Íñigo Errejón, pasando por Carolina Vescansa, por el señor Monedero, por parte del régimen chavista, tengo que decir, en primer lugar, que se trata de un asunto gravísimo. Gravísimo porque no son habladurías, claro. Si fueran habladurías como han sido hasta ahora, uno podría decir, no, es que se dice, es que cuentan. Pues yo, mientras fueron eso, se dicen, me han contado qué tal, como político no tenía, digamos, la impresión de que tuviera que pronunciarme, ¿no? Pues esperemos a que salga algo más. Pero claro, es que ha salido algo más, ¿no? Ha salido este documento. Y este documento contiene cosas gravísimas. Contiene el compromiso de financiación por parte de un régimen como el chavista, y se refiere a dos asuntos, y ambos son graves. Uno, el reconocimiento de que esta financiación se está dando, bueno, por partes, porque hay, digamos, varios tramos, el total sumaría más de 7 millones de euros a lo largo de 7 años, ¿no? Saldría 1 millón de euros al año. Por una parte, porque se ha asesorado, por ejemplo, a funcionarios de prisiones. A funcionarios de prisiones. ¿Qué hacían el señor Monedero, Pablo Iglesias, la señora Vescansa o el señor Errejón asesorando a funcionarios de prisiones venezolanos? Porque
se habla de lo importante que ha sido la función de consultoría o asesoramiento en materias como el control social. El control social, repito, o sea, y la segunda parte, más grave para nosotros como españoles, que resulta que un régimen extranjero, que no es cualquier régimen extranjero, es un régimen extranjero chavista, bolivariano, ha invertido en el fomento del chavismo bolivariano en nuestro país y declarando su coincidencia ideológica, pues en un documento escrito que firma un ministro y firma el presidente de la República de entonces, se dice que se va a buscar yo, en fin, no digo que lo diga directamente, no le pongo comillas, lo interpreto, un cambio en la política española. Está hablando de la búsqueda de consensos entre fuerzas políticas, movimientos sociales, incidir en la política española. Es decir, un régimen extranjero ha financiado a un grupo de personas para que incida en cambios en la política española. Ese régimen extranjero es chavista. Es un régimen extranjero que encarcela opositores políticos. Y las personas a las que se financia han asesorado a los carceleros y han asesorado sobre control social también. Bueno, pues mire usted, pueden pasar varias cosas. Una, que Podemos diga los papeles que ha publicado el ABC son falsos y que digamos, son falsos y se los ha inventado pues usted, ¿no? Ayer noche cogió y se los inventó. Bueno, si dicen eso, pues diremos, mire, retiro lo dicho. Pero salvo que digan eso, aquí van a tener que suceder una serie de cosas. En el plano político, nosotros les exigimos que asuman responsabilidades. Les exigimos que asuman responsabilidades. No se puede estar cobrando del chavismo a quien has asesorado para que encarcele bien a sus opositores y para el control social, y mientras tanto, con otra parte del dinero, estar incidiendo en la política española. Y si lo haces, si es verdad que lo haces, es decir, si no demuestran que estos papeles son falsos, desde el punto de vista que nos atañe aquí, que es la política, yo digo, aquí hay dos tipos de políticos, discúlpeme usted. Aquí hay dos tipos de políticos. Unos que están obligados a explicarse muy bien y a asumir responsabilidades. Repito, porque Podemos puede ser una formación muy respetable, a lo mejor salen tres señores y dicen, mire, lo hice yo, eso de asesorar a los carceleros venezolanos lo hice yo, lo de asesorar en control social lo hice yo, lo de desviar aquí fondos para intentar entrometerme en la marcha política española lo hice yo, y me arrepiento y me marcho. Muy bien, puede ser. Y si no, le seguiremos pidiendo que asuman responsabilidades. Y otro capítulo que no nos atañe aquí como poder legislativo, pero que es evidente, es que si se da exactamente lo que cuenta la información de ABC de hoy, la Fiscalía tendrá que actuar. Yo ahí no entro, insisto. Aunque sea jurista, no tengo por qué entrar aquí, porque aquí estoy hablando como portavoz de un grupo parlamentario. Pero a nadie se le escapa que estamos hablando de un grave delito. Sí, yo quería preguntarle por la ley sobre la LOCE, saber en concreto la posición de su partido, tengo entendido que ustedes se van a abstener y no entendía muy bien por qué. Yo le explico. Sí, es muy sencillo. La propuesta, la PL que hizo el Partido Socialista, que presentó el Partido Socialista, la hizo antes de que nosotros tuviéramos el acuerdo firmado. Por lo tanto, entendemos que eso ha sido superado ya. O sea, el marco del tratamiento de la cuestión de la ley de educación está superado.
Ya no se trata de si volvemos a aquella o volvemos a la otra. Estamos en otro momento en el que lo que rige no tiene nada que ver. Hemos pedido una comisión para una ley nacional de educación, para un acuerdo nacional de educación o pacto nacional de educación. Hemos pedido una nueva actitud en todos los partidos, que deje de tratar la educación como una forma de adoctrinamiento o de ideologización o una forma, digamos, de competir políticamente, sacarla de ahí y convertirla en lo que es, la fuente de nuestros valores, la fuente de nuestras posibilidades de prosperidad económica y la fuente de dignidad, ¿no? Y entonces, como eso ha sido reconocido después de la presentación de esta proposición de ley en un acuerdo, repito, que es posterior, a partir de ahí decimos, bueno, consideramos que eso está viejo, el marco nuevo es otro, y de ese marco nuevo participa quien presentó esa proposición de ley. Sí, señor Gerardo, me gustaría volver a la cuestión de la negociación con esta decisión que ustedes han tomado de levantarse de la mesa si Podemos no acepta en esa primera reunión votar a favor del pacto PSOE-Ciudadanos. Me gustaría saber si ustedes no saben ya de antemano que eso lo que va a hacer es frustrar la negociación a tres, puesto que bueno, ya ha dicho que no van a hacer. Si usted prefiere, para no frustrarles, pues diremos que vamos a pensar si es posible romper la soberanía española, y vamos a pensar si nos gastamos 100.000 millones de euros más o 60.000. Yo siento mucho si les frustra, pero es que aquí hay cosas que todo el mundo conoce y sabe que son como son. Todo el mundo sabe que nosotros en materia de política económica somos un partido serio y un partido, en fin, que cree que hay que cumplir con Europa, que también cree que hay que pedir a Europa un cierto margen, pero, en fin, tratar de convencerles para que nos den un plazo de reducción del déficit. Por cierto, el partido que se les ha dado siempre de serio nos deja un déficit que de aquí te espero, ¿no? Pero bueno, nosotros sí somos un partido serio en eso. Todo el mundo sabe que nosotros no es que pensemos que la soberanía nacional es un principio intocable, es que Ciudadanos nació en Cataluña precisamente para oponerse a cualquier intento, y mire que los ha habido y los sigue habiendo, de fraccionar esa soberanía, ¿no? Por lo tanto, ¿yo qué quiere que le diga? ¿Que se frustran por ello? Pues eso a lo mejor es que no nos conocen. Yo no me frustraré si Podemos dice, yo no puedo compartir tu visión económica. No me frustraré, diré, pues ya me lo temía, pero bueno, es igual, nos hemos sentado, hemos hablado, te hemos explicado, porque si no, ¿en qué consiste la...? O sea, mire, la aritmética parlamentaria que nos ha dado el pueblo español es endiablada. Entonces, algunas de las posibilidades que aritméticamente parece que pueden funcionar, en realidad solo funcionan para una investidura, pero no te funcionan para un gobierno estable. Entonces, yo digo, nosotros decimos eso, pero acto seguido, con toda humildad, decimos, no nos necesitan. Si ustedes quieren hacer otra cosa, no nos necesitan. Móntense su gobierno a la valenciana, que el Partido Socialista, si son capaces de convencerlo, diga, no, donde firmé, retiro la firma y ahora me sumo a ese gobierno. Pero nosotros no vamos a sostener cosas en las que no creemos. Yo lo he advertido muchas veces aquí. Podemos y Ciudadanos, no Podemos y Ciudadanos, Podemos y los fundamentos del acuerdo de gobierno del PSOE y Ciudadanos son opuestos. No son distantes, son opuestos. Ahora, es verdad, si dicen, mire, es que nosotros vamos a primar que no gobierne el Partido Popular. Bueno, pues tienen una manera. No gobiernan el Partido Popular, pues pueden ustedes favorecer esto, ¿no? Pero no para investir nada más, tendrán que apoyar el acuerdo. No tenemos otro margen que ese. No, la pregunta era, sí, como sabían...